Bien, ahora pasamos a Altus Vaquero Rueda. Tus 10 minutos, por favor. Gracias. Listo, gracias. Un agradecimiento especial al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por esta grata invitación a este gran Congreso Internacional sobre Tecnologías Digitales. Un saludo a las personas que integran la mesa, a nuestro presidente, guía y experto en Derecho Electoral a nivel mundial, Daniel Sobato, a Sergen, a los magistrados José Luis, José Ignacio y a nuestro catedrático de la Universidad Complutense, Rafael Rubio. Estos espacios de integración han sido muy significativos a través de los diferentes lugares en los cuales hemos podido compartir. Hace menos de un mes o un poco más estábamos en la Universidad Complutense justamente hablando y abordando estas temáticas. ¿Por qué es importante? Porque desde el punto de vista de la información que tienen las redes sociales y los sistemas que ayudan a alimentar las mismas, pues es claro que en la era digital el Internet se ha constituido en un nivel de acatamiento por parte de la sociedad que ha llegado a que permee todas las organizaciones humanas. Es así, claro, que pues por supuesto esto ha permitido que la información cada vez más fluya de manera masiva y acelerada en diferentes espacios. Por supuesto, la comunicación política no ha quedado al margen de esta determinación. Cada vez más vemos a agrupaciones políticas, candidatos muy atentos a realizar toda su integración tecnológica a través de las redes sociales, cosa que les cuesta un poco menos y resulta ser más eficientes. Sin embargo, lo que uno logra denotar con todas estas experiencias comparadas en las cuales uno puede sacar semejanzas y diferencias fundamentalmente, es que la normativa de los países, incluyendo el país de donde vengo, Colombia, y de los otros, es muy incipiente. Solo se ha quedado, y también de los órganos que administran justicia electoral, solo se ha quedado fundamentalmente en regular los espacios de radio, prensa y televisión, y el tema de las redes sociales pues resulta ser un tema a veces inabordable. Y entonces es ahí donde las autoridades electorales deben hacer su énfasis para poder de alguna manera lograr esto, porque cada vez más son millones de datos y millones de usuarios que trasladan información y esto pues hace que realmente pues haya unos grupos que se puedan ir segregando o indicando para la participación política y de esta forma indicar ahí la propaganda electoral. Si bien esto realmente no generaría en principio ningún problema, porque pues estaría auspiciando el debate político, la formación, la participación política y el libre intercambio de ideas, sí encontramos, y es como decía nuestro moderador, un lugar común: la desinformación, la información falsa y realmente la dispersión, o a veces mejor, la implementación de medidas coercitivas que generan a través de unos canales importantes que unos usuarios voten o no a favor de determinadas personas. Estas circunstancias específicas de manipulación de la opinión pública pues hace que el desafío sea ahí, que el desafío se centra ahí. En el caso colombiano tenemos unos límites establecidos para eso que señalaba ahorita, los ambientes que tienen que ver con la televisión, la prensa, la radio y en los espacios públicos, la calle y demás. Pero ya hemos entrado, y hasta cuando estuve hace poco en el Consejo Electoral, entramos a regular un poco la propaganda electoral, como esa publicidad que se hace directa o indirectamente para cautivar el voto del elector. Esto realmente en la práctica se concreta con la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión hemos señalado en su momento que no es absoluta. Incluso desde el punto de vista de la propagación, de la difusión de un programa de gobierno, pues se encuentra claramente determinada también esa limitante en los diferentes pactos internacionales, sobre todo en los que tiene América, el Pacto
de Derechos Civiles y Políticos y en las otras convenciones que se han ratificado por los demás países. En estas circunstancias, entonces, Colombia ha puesto límites a el periodo de tiempo en el que se hace esa propaganda electoral en redes, a la duración y al alcance de la misma. Hemos estimado que 60 días antes de la elección, los agrupaciones políticas y los candidatos es el único momento en el cual pueden utilizar las redes sociales para hacer ese intercambio de propaganda electoral y cautivar de esta forma el elector. Antes no se puede hacer. ¿Qué pasa si encontramos que una persona, una agrupación política o candidato ha hecho antes de ese periodo de los 60 días anteriores a la elección, pues esa manifestación a través de redes, da lugar a una sanción? Lo propio ocurre no solo 60 días, sino el día de la elección no se puede hacer propaganda electoral en redes, porque pues iría en contravía de la igualdad y la armonía que debe tener todo certamen democrático. Tenemos un problema también, la propaganda electoral negativa. Frente a esto, si hay una vulneración de la libertad de expresión, lo ha dicho el Consejo Electoral de Colombia, pues se puede hacer retirar esa manifestación alusiva que desatienda el buen nombre de una persona, el honor y demás circunstancias protegidas y garantizadas de manera constitucional. En punto entonces de lo que hace el Consejo Electoral frente a esa transgresión del tiempo, repito, 60 días, hay lugar a sanciones pecuniarias y al retiro, a obligar el retiro de esa propaganda electoral que se haga realmente en redes sociales. Pero con todo eso hemos observado, y es el reto y las amenazas a la participación política que hemos encontrado. En las 3 últimas elecciones que tuvimos el año pasado, Congreso, Presidencia, primera y segunda vuelta, encontramos que hubo una interacción entre 60 y 97 millones de personas o usuarios interactuando en Twitter y en Facebook. Esto con 3 de cada 100 mensajes eran alusivos a un lenguaje tóxico, un lenguaje de odio. La vicepresidenta actual de Colombia es afrodescendiente y pues había un lenguaje tóxico y de odio incluido en esas manifestaciones. Hemos encontrado también, frente a esos retos que estamos avisorando, que las campañas siempre tienen unas fuentes de financiación anónima y se aprovechan de eso. De eso se lo hemos puesto en evidencia a Meta Colombia para que haga los ajustes respectivos, porque la financiación anónima en Colombia está prohibida. Encontramos que en la primera campaña electoral del año pasado para la presidencia hubo cerca de 100.000 aportes en euros para entenderlo mejor, a la campaña, que no tenía ninguna fuente de financiación clara y que no se encontraba, y lo propio para la segunda vuelta presidencial que se llevó a cabo en Colombia. Entonces, realmente esas expresiones que encontramos que están documentadas, pues es importante ponerles también una sanción que nosotros la tasamos en una multa respectiva para que pues no se repita la misma. Creo también importante advertir que pues desde la Biblioteca de Anuncios nuestra norma constitucional es clara en señalar que debemos buscar el origen, el volumen y el destino de los recursos que se establecen en una campaña electoral. Esto no se logra advertir en la Biblioteca de Anuncios de Meta. Estamos trabajando, ya les voy a contar esto ya para ir finalizando, lo que vamos haciendo para ir en esa armonía, en ese trabajo de autorregulación también de las redes sociales, lograr un convenio que en futuro, yo creo que en un mes podremos construir con Meta Colombia. Ellos tienen la mejor actitud para hacerlo. Realmente entonces hemos encontrado que en esa biblioteca de anuncios está el importe, está cómo se segrega la población, cuáles son las regiones que más se ven, pero no se logra advertir entonces con esto la propaganda que se hace de forma gratuita. Por tanto, entonces, y es lo que debemos destacar que llevamos haciendo, es lograr esos mecanismos de autorregulación y que la propia autoridad electoral pues logre con esto poner en cintura a las redes sociales. Hay también incluso otro tipo de manifestaciones de propaganda electoral en redes que no se logra controlar. Los mensajes directos de Telegram, de WhatsApp, los de Google Ads, YouTube, en fin, Twitter, tienen una serie de circunstancias que a veces no se logran manifestar. Pues bien,
realmente el control debe girar en torno a eso, a generar esos espacios de distinguir bien cuándo un candidato es candidato y cuándo un ciudadano puede aportarle a ese ciudadano, en generar esos memorandos de entendimiento con meta en los diferentes niveles, que es lo que estamos logrando en Colombia, y la regulación fundamentalmente del Consejo Electoral trató de eso, hacer un memorando de entendimiento que ya tenemos el mismo, simplemente suscribirlo, en el cual se detalla muy bien esos espacios y esos periodos de tiempo en los que se puede hacer. Finalmente, creo importante manifestar que pues, el debate público es y político es lo que se debe privilegiar en este tipo de instancias y por lo tanto la libertad de expresión siempre debe estar arropada como garantía fundamental que protege nuestros instrumentos constitucionales nacionales e internacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Altus. Muy bueno, muy completo. Quiero ir dejando algunos temas para que después en la hora del debate y de la discusión. Hoy por hoy es más efectivo jugar violando las reglas y jugar usando la misinformación y la desinformación, porque realmente las sanciones no son tan graves ni son tan plenas como para desincentivar el uso. Y debido a eso termina siendo un buen negocio utilizarlas porque terminan teniendo mayor rendimiento. Yo creo que ese es uno de los temas centrales. Altus, tu reflexión. Sí, gracias. Sí, muy importante esta reflexión final que nos pones, porque realmente da en el punto que nos convocará más adelante en un par de años. Y uno podría analizar que esto realmente lo que va a incidir la inteligencia artificial es que va a mejorar tal vez esa incidencia sobre 5 puntos que tomé nota. El análisis de datos y la recolección, que ahorita uno puede ver la misma que hacen las redes sociales, pero uno podría advertir que la inteligencia artificial podría hacerlo de mejor manera, porque pues tiene toda una información mucho más robusta, millones y millones de datos que se condensan en esa inteligencia y eso podría ayudar a eso. La segmentación de los votantes, estos datos demográficos y los comportamientos de lo mismo que hacen las redes sociales, lo podría analizar incluso de mejor manera. La detección de noticias falsas a través de estos temas de la desinformación, creo que a través de las diferentes opiniones que se generen en esas noticias, pues podría llegar a recolectar mucho mejor esas opiniones, pues porque tendría esa variable de poder analizar esos comentarios. Y yo creo que por último, eso de la inteligencia artificial ayudaría a mejorar la seguridad, porque yo creo que permitiría ver con más claridad actividades sospechosas que se presentaran en las redes sociales. Creo que es una herramienta muy significativa para los procesos electorales. Muchísimas gracias.